Bienvenido a una lección sobre coaliciones y jugadores críticos. En esta lección definiremos coaliciones y jugadores críticos, también determinamos qué jugadores son críticos en una coalición de un sistema de votación ponderado. En un sistema de votación ponderado, una coalición es cualquier grupo de jugadores que votan de la misma manera. Una coalición es una coalición ganadora si la coalición tiene suficiente peso para cumplir con la cuota. Recuerde, en el sistema de votación ponderado, Q es la cuota y W sub 1, W sub 2, y así son los pesos de cada jugador. Un jugador es crítico en una coalición, si al dejar la coalición lo cambiaría de una coalición ganadora a una coalición perdedora. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos un sistema de votación ponderado. Queremos considerar la coalición que consta de jugador 1, jugador 2, jugador 4 y jugador 5. Así que aquí está el peso del jugador 1, aquí está el peso del jugador 2, el peso del jugador 4 y peso del jugador 5. La primera pregunta es ¿cuál es el peso combinado de la coalición? Que sería 14 más 12 más 4 es igual a 34. ¿Para qué podemos decir que el peso combinado de la coalición es 34? Y aviso que porque 34 es a Siemens mayor o igual a la cuota de 30, tenemos una coalición ganadora. Y, finalmente, queremos determinar qué jugadores son críticos. Recuerda, un jugador es crítico si al dejar la coalición cambia de ganar a perder. Mirando nuestra coalición aquí, aviso como si el jugador 1 se va, dejamos con el jugador 2, 4 y 5, donde el peso será 12 más 4 es igual a 20, que no cumple con la cuota de 30. Y por lo tanto, el jugador 1 es crítico. Y ahora veremos si el jugador 2 es crítico. Entonces, si el jugador 2 deja la coalición, nos quedamos con el jugador 1, el jugador 4 y el jugador 5. Aviso como el peso combinado sería 14 más 8 o 22, que de nuevo es menor que 30 para que no cumpla con la cuota. Por lo tanto, el jugador 2 es también crítico. Y ahora probaremos al jugador 4. Si el jugador 4 deja entonces el peso sería 14 más 12 más 4. Aviso como el peso combinado es 30, ¿cuál es la cuota? Y por lo tanto, el cuarto jugador no es crítico. Y luego finalmente, si el jugador 5 se va, aviso el jugador 5 tiene el mismo peso que el cuarto jugador. Así que el jugador 1, el jugador 2, y el jugador 4 todavía tienen un peso combinado de 30. Y por lo tanto, el jugador 5 no es crítico. Entonces decimos que los jugadores críticos de la coalición son el jugador 1 y el jugador 2. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos un sistema de votación ponderado diferente y una coalición diferente. Nuestra coalición ahora es el jugador 1, el jugador 2 y el jugador 3 que tienen un peso combinado de 33 más 21 más 12 es igual a 66. Así que el peso combinado de la coalición es 66. 66 es a Siemens mayor o igual a 45, la cuota. Y por tanto, tenemos una coalición ganadora. Y luego, ¿qué jugadores son críticos? Entonces, si el jugador 1 deja la coalición, nos quedamos con el jugador 2, y el jugador 3 que tienen un peso combinado de 33, 21 más 12, que no cumple con la cuota por lo tanto, el jugador 1 es crítico. Siguiente, si el jugador 2 deja la coalición, que deja al jugador 1 y al jugador 3, que tiene un peso combinado de 45, que es cuota. Así que el jugador 2 no es crítico. Y luego si el jugador 3 sale, nos dejamos con el jugador 1, y el jugador 2 que tienen un peso combinado de 54. Y por lo tanto, la coalición todavía cumple la cuota, el jugador 3 no es crítico. Así que solo tenemos un jugador crítico aquí. El jugador crítico de la coalición es el jugador 1. Ahora, antes de ir, quiero revisar 3 definiciones de la lección anterior, pero ahora incluirá la idea de coaliciones y jugadores críticos en estas 3 definiciones. Un jugador es un dictador si la coalición de un solo jugador contenerlos es una coalición ganadora. Un jugador tiene veto poder si son críticos en cada coalición ganadora. Y finalmente, un jugador es un dummy si no son críticos en alguna coalición ganadora. Espero que hayas encontrado esto útil.